¿Qué es la represión? ¿Es legal que las fuerzas policiales o militares ejerzan violencia contra los ciudadanos? ¿Qué diferencia hay entre un Estado dictatorial y un Estado represor? ¿Existen formas no violentas de represión? ¿Es la represión una forma de control político? ¿Por qué en nuestro país está normalizada la muerte por represión? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. Edición especial. La Batalla de las Palabras. Represión. Tenemos derecho a la legítima protesta, legítimo derecho a la protesta, y no piensen en la gente vulnerable. No tenemos presidenta, queremos elecciones, queremos un real par del pueblo. Carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Estamos grabando este episodio el día viernes 16 de diciembre, apenas un día después de que Dina Boluarte decretara el estado de emergencia. Y lamentablemente, según fuentes del Ministerio de Salud, ya serían 18 los fallecidos debido a las cargas policiales y a la represión, que es la palabra que vamos a tratar ahora. Hola, Jaime. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Estamos mal, realmente, por todo lo que está ocurriendo en el Perú en estos momentos. Lo de ayer, 15, ha sido tremendo, terrible. La verdad que creo que a estas alturas algo queda muy claro, y es que un gobierno en las condiciones como las que está liderando Dina Boluarte es insostenible. Y no es insostenible por razones políticas ni siquiera, no es insostenible por una cuestión ideológica ni siquiera, es insostenible porque está costándole vidas a nuestra gente, y eso es lo que hace insostenible a un gobierno. Este es un episodio muy difícil de hacer, porque creo que hablar de represión en circunstancias no abstractas, sino con rostros concretos, con sangre concreta, con cifras concretas, como es la de 18 asesinados, podemos decir, y con los videos brutales que estamos viendo en las redes sociales, es más crudo de lo que uno puede imaginar. Y nosotros estamos de alguna manera fuera, estamos lejos, digamos, a distancia, queremos contribuir desde aquí a lo que está ocurriendo allá, pero creo que lo primero es mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está resistiendo en el Perú esta terrible circunstancia decidida por un gobierno que sin duda, si ya era ilegítimo popularmente, ahora lo es mucho más por estas acciones que derraman sangre, ¿no? Precisamente, Laura, en el episodio pasado hablábamos de golpe de Estado y decíamos algo que podría parecer un poco aventurado, temerario incluso, ¿no? Dado las acciones del expresidente Castillo, que era que en realidad había habido un golpe, o estaba llevándose a cabo un golpe largo, decíamos, ¿no? Yo me pregunto ahora, con el estado de emergencia declarado, con los 18 muertos, con la policía disparándole a la gente en la calle, esto se parece bastante más a un golpe que la intentona que hizo Castillo, ¿no? Totalmente, y a una dictadura, claramente, y a una dictadura, porque además estamos viendo cómo se reproducen una serie de cosas que hemos vivido en otra dictadura. Pienso, por ejemplo, en la dictadura fujimorista, por supuesto, y en todo este despliegue discursivo sobre el terruqueo, para con ello justificar justamente actos de represión. De esto hablaremos también ahora, porque tiene mucho que ver con cómo se aplica la represión en un país como el Perú. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar en concreto de estas similitudes, pues como siempre, Jaime, dinos tú, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál sería la definición de la palabra represión? Vamos con Étimo.
represión es una palabra que viene del latín repressio, que está compuesta por dos partes, que es re, que quiere decir hacia atrás, vamos a tirar hacia atrás, y pressus, que es oprimir, ¿no? Entonces me parece interesante pensar en represión como que algo no solamente bloquear o detener, sino que es tirar para atrás, retrasar, ¿no? En el sentido de todo lo contrario a lo que entendemos como progresar o ir hacia adelante, ¿no? Sino es exactamente eso, tirar hacia atrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando un Estado se convierte en un Estado represor? Lo que hace un Estado represor es precisamente tirar hacia atrás al país, retrasarlo. Y eso me parece que es importante tenerlo claro. Es fascinante por eso pensar realmente en la etimología de las palabras, en cómo, es lo que intentamos hacer en cada programa nosotros, ¿no? En cómo en el origen de las palabras hay interpretaciones que nos pueden servir para entender el presente, ¿no? Me parece fortísimo porque lo que acabas de decir es clave, ¿no? O sea, es verdad que las palabras a veces nos parecen estas cosas que se construyen y ya está. Cuando el lenguaje, sabemos, es poderosísimo. Probablemente es nuestro arma más poderosa en espacios democráticos, evidentemente, ¿no? Me ha gustado lo que acabas de decir de represión porque en efecto, de alguna manera parte de una conciencia, si lo vinculamos a los acontecimientos que están pasando en el Perú, ¿no? De que de alguna manera cuando el espacio que ejerce el poder, que en este caso es el gobierno, claramente en el Perú, ¿no? El gobierno liderado por Dina Boluarte, necesita recurrir a esta forma de detener a la movilización, al Perú movilizado, podemos llamar, es una forma también de detener el avance de ese Perú, ¿no? Y creo que esto es importantísimo, ¿no? Mire cómo represión no es bloquear algo, no es detener simplemente una acción abstracta, sino que supone cortarle el paso y llevar hacia atrás los avances que ya podían ser conseguidos. Creo que la evidencia más clara es que el derecho a la protesta es ya un derecho conquistado, y fue un derecho conquistado después también de muchísima protesta y manifestación. Nunca las protestas y manifestaciones se hacen con el apoyo de los sectores de poder, siempre se van en contra porque buscan ensanchar justamente la democracia y muchas veces los poderes pues no quieren eso. Y sin embargo, claro, se reprime para obstaculizar ese avance que en realidad tampoco se puede obstaculizar por muchas balas que quieras meterle a la gente. No vas a obstaculizarla porque lo estamos viendo. Estamos hablando de 18 muertos hasta la fecha. No sabemos cuántos más habrá para cuando se oiga este programa. Pero lo cierto es que esta gente, este Perú movilizado no está dispuesto a quedarse en su casa nunca más. Está ahí claramente defendiendo su derecho a la protesta y a formar parte de su país. Esto creo que es la clave. ¿Y no te parece curioso que, por ejemplo, en casos como manifestaciones de este tipo, no haya mucha gente que ya no invoque la libertad, por ejemplo, que sí invocan para otros casos, ¿no? Es este doble rasero que se tiene desde ciertas esferas de poder. Si acá la libertad de expresión ya no vale. Aquí no vale, ¿no? Exactamente, Aquí no vale, ¿no? Entonces, exactamente. Y creo que es porque precisamente a las personas que se manifiestan, sobre todo desde el interior del país, no se les considera ciudadanos reales, ¿no? O sea, la libertad es para los ciudadanos, no para estos, ¿no? Y eso es terrible. De hecho, hablamos en el episodio pasado de Golpe de Estado, hablamos del componente racista, como un componente que es transversal a todo lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, a todo lo que ha ocurrido en el Perú ni siquiera del último año y medio, de los últimos años, de las últimas décadas, y si queremos podemos ir hasta los inicios de la República, ¿no? Que nunca fue una república no racista. Creo que esto hay que también decirlo muy claramente. Pero lo que acabas de decir es clave. Claro, si solo son ciudadanos algunos, y creo que en esto se entiende mucho el factor del terruqueo. El terruqueo es también en sí un discurso racista. No terruqueas a un blanco. Nunca. Nunca imaginas que un senderista, un asusador o un vándalo es blanco. De hecho, los medios de comunicación, cuando las marchas por la vacancia a Castillo, los llamaban patriotas. O sea, para ser patriota tienes que tener la camiseta de la selección o un polo blanco y venir en 4x4 al centro de Lima. Si en cambio vienes con tus lanzas desde la selva, como ha ocurrido, o te movilizas con tus propias particularidades culturales o con tus propios acentos y con tus propias agendas, pues ahí ya no eres un patriota, eres un vándalo, estás asusado, eres un terruco, ¿no? Y automáticamente cambia la forma en que debe recibirse esa protesta. Y no es recibirla por los ciudadanos, sino recibirla por el poder. El poder puede hablar con los patriotas,
pero el poder no puede hablar con los terrucos. Entonces, de alguna manera, lo que te dicen con el discurso del terruqueo y de que son violentistas y son vándalos y todo lo demás es que hay una suerte de terrucos versus ciudadanos. Y en ese terrucos versus ciudadanos, lo que están haciendo es quitarle derechos a toda la gente que se está movilizando ahora. Sí, lo decíamos en Terruqueo, en el episodio de Terruqueo, precisamente, que lo que hace el terruqueo es desactivar, ¿no? Cualquier posibilidad de diálogo, porque efectivamente no se puede hablar con terroristas, no negociamos con terroristas, ¿no? Y sobre todo porque te ponen un marco mental, y creo que esto es algo bien importante de lo que estamos viendo estos días, y cuando salga este episodio, a ver cómo ha evolucionado este marco mental, pero creo que es importante alertarlo a la gente que nos escucha, que hay mucho interés en que la gente asuma, en que asumamos todos y todas que estamos como en una suerte de guerra, ¿no? Una suerte de guerra entre los terrucos y los demás. Como que los peruanos de bien no protestan, ¿no? El indio permitido es el que se calla, ¿no? El peruano de bien es el pasivo, el que se resigna, el que está en su casa. Ese es el peruano de bien. El que se dedica a sus cosas solito, a conseguir su chamba, a llenar su refrigeradora, a pagarle el colegio a sus hijos, pero sin hacer ruido, sin quejarse por las condiciones estructurales de la pobreza, sin salir a exigir mejoras para él y para su familia, sin aliarse con otras personas, ya sea en sindicatos o en organizaciones sociales o en partidos políticos. El peruano de bien es el que no dice nada, el que acepta resignado todo lo que ocurre. Y entonces lo que plantean es esto, ¿no? Como una guerra entre esa especie de peruano de bien, que es perversa, porque básicamente lo que es agachar la cabeza a cualquier fórmula de realidad del poder, y aquellos que se están manifestando porque quieren, como decíamos, democracia, ser escuchados, más derechos, que su voto se respete, como no ha ocurrido en el 2021, claramente. Y entonces, en este discurso estamos en guerra. Escuchamos a gente como Montoya diciendo que estamos en guerra. Escuchamos a gente como Cabero diciendo matar o morir, ¿no? Escuchamos... vemos en todos los medios de comunicación, el poder mediático sobre todo, ¿no? Y en todas sus portadas y en sus espacios, que los violentos llegan a Lima y no sé qué. ¿Y qué es lo que estás haciendo con eso? Pues construir estos dos bandos. ¿A quién le sirve que haya estos dos bandos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién me ha hecho creer a mí que mi compañero, mi compatriota, mi hermano, mi colega, lo que sea, es mi enemigo? ¿A quién le suma que nos miremos como enemigos en las calles, que sospechemos del otro, que no nos sumemos a algunas luchas con las que podemos estar de acuerdo, que pongamos más peso en un aeropuerto o en una pared dañada o en un cajero, que por supuesto que está muy mal que haya estos actos, pero que pongamos más acento en eso que en la sangre de 18 muertos? ¿A quién le conviene ese discurso? Y creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de una palabra como represión, porque la represión no es solo las balas que detienen a la gente o que retrasan al país, como bien decías, Jaime. La represión en realidad es todo el discurso que ampara esa represión. O sea, ese discurso de impunidad para algunos y de que merecen la bala a otros, eso es la represión, esa división del país. Y luego nos dicen que somos un país polarizado y que qué mal los dos extremos, pero no. Somos un país que está ahorita en dos bandos porque alguien construye esos bandos. Y el que construye esos bandos es el poder. Y hay que decirlo así, no estamos polarizados porque sí, de la nada. Por eso es que hablamos de golpe nosotros, porque lo que se está dando en este proceso que decíamos en el programa anterior dura años ya, con estas fuerzas desde el Congreso, ¿no? Que representan a cierto tipo de poder y de modelo económico. Lo que se está dando aquí es precisamente una represión también contra el mismo país, ¿no? Más allá de la represión. O sea, hay una represión policial trágica, terrible, en la que podemos ver videos de policías disparándole al pecho a gente, bombas lacrimógenas y abriéndole el pecho casi, 18 muertos y todo eso. Y hay una represión simbólica que es la que se ejerció, por ejemplo, contra Castillo y contra toda la gente que le sigue, que es una represión más estructural también, ¿no? O sea, es parar al país, ¿no? Intentar parar al país. En ese sentido, me parece importante que hablemos de esta palabra también ahora por eso, ¿no? Porque este golpe es un golpe represivo, precisamente, ¿no? Me parece muy fuerte y me encanta lo que acabas de decir. No lo había pensado así, de hecho, ¿no? La represión no es solo el acto concreto de las fuerzas del orden. La represión es todo aquello que avala esas fuerzas del orden, pero que también se implementa desde otros espacios, como por ejemplo los espacios de enunciación en los medios de comunicación, los espacios de poder, donde tú simplemente a algunos los reprimes en sus derechos y a otros no. Donde solo algunos hablan. Por ejemplo, pensemos en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces entrevistan a voces plurales? ¿Y cuántas veces entrevistan siempre a Lourdes Fresnano, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Fernando Altuve, los mismos analistas de siempre? Eso también es una forma de reprimir a un país, porque solo algunos tienen voz y vitrina y otros no la tienen, ni la tendrán nunca. Y eso es lo que está ahorita mismo en disputa. Y me parece importantísimo apuntarlo en esta palabra que estamos ahora hablando.
Bueno, la presidenta de facto, Dina Boluarte, la presidenta efectivamente legal, es un mecanismo legal que... Legal no legítima, como estamos viendo. Legal, probablemente no legítima, pero legal. La presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia. Y bueno, me parecería interesante qué es exactamente el estado de emergencia, qué implicaciones tiene para los ciudadanos, ¿no? Bueno, lo estamos viviendo ya todos estos días, pero teníamos una declaración para definirnos un poco qué es un estado de emergencia. Exactamente, porque en un estado de emergencia hay que saber que tenemos 4 derechos que automáticamente son conculcados, digamos. Pero creemos que lo importante, justamente porque estamos en un estado de emergencia, es que desde la batalla de las palabras contemos cuáles son esos 4 derechos que son conculcados y cómo. Y por eso hablamos con una abogada, que además ha sido primera ministra en el gobierno de Castillo, que es Mirta Vázquez, que aquí nos lo explica. El estado de emergencia es una medida dictada por los gobiernos cuando sienten que hay situaciones que perturban la paz o el orden interno, o también en caso de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Es una medida que tiene que ser de carácter temporal y excepcional e implica la suspensión de 4 derechos específicos. El primero es el derecho a la libertad y seguridad personal. Si en situaciones normales nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por el juez, o en caso de flagrante delito, cuando estamos en situación de estado de emergencia, este derecho se suspende, y eso quiere decir que una autoridad o las fuerzas del orden podrían proceder a privarte de tu libertad. Entonces, recomendación: sí te pueden detener mientras el estado de emergencia está en vigencia, que en principio está en vigencia durante 30 días. Ten tu documentación a mano, tu DNI o cualquier documentación a mano, porque podrían detenerte. Claro, y han habido muchas denuncias estos días de detenciones ilegales y tal. El problema del estado de emergencia es que lo vuelve legal, ¿no? O sea, exactamente. Es verdad que en principio nadie tendría por qué detenerte si no estás cometiendo algo, digamos. Pero en un estado de emergencia, como bien dice Jaime, esto se vuelve discrecional de la persona que te quiera detener. Entonces, cuidémonos, porta tus documentos y sabes que pueden pedírtelos, entrégalos. Y esperemos que haya algunas fuerzas del orden, que las hay, que no caigan en romper los derechos humanos y dejar de cuidar a la gente a la que deberían proteger. El segundo derecho es el derecho a la inviolabilidad de domicilio. En situación normal existe una prohibición de entrada y registro en un espacio ligado a la persona, salvo consentimiento del titular o si existe autorización judicial o en caso de flagrante delito. En un estado de emergencia queda suspendido este derecho, lo cual quiere decir que las autoridades podrían entrar a los hogares sin los requisitos previstos por la norma. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Si antes en un estado normal es ilegal que cualquier persona, sea fuerza policial o lo que sea, sin una orden judicial entre a tu domicilio, ahora es legal. Exactamente. O sea, es una situación terrible, pero lo que recomiendo es que si tocan la puerta de tu casa, la abras, porque en realidad tienen el amparo legal para entrar. Es una situación terrible, nos parece nefasto que exista este estado de emergencia, pero obviamente convocamos a nuestra gente, a la gente que nos escucha, a que se cuide, y la mejor manera de cuidarse es no enfrentar algo que lamentablemente, como dice Jaime, se ha vuelto legal en este estado de emergencia. Sí, bueno, y una cosa importante también es el tema de crear redes, ¿no? Redes de autocuidado en tus comunidades, en colectivos, en tu barrio, estar atento siempre a lo que pasa, si viene gente y está pues entrando a casas, tocando las puertas, buscando gente, pues que la gente esté informada de que pues alguien ha sido detenido, que se preocupen, que lo subamos a redes, que si bien es cierto no se puede hacer una denuncia tal cual porque es legal en un estado de emergencia, pero sí informar y documentarlo. Documentarlo y todas estas cosas para que la ciudadanía activa se autoproteja también, ¿no? El derecho a la libertad de reunión. Este es un derecho que también queda suspendido. En una situación normal, cualquier ciudadano puede reunirse pacíficamente sin armas en locales privados o abiertos al público, sin previo aviso. Esto incluye el derecho a autoconvocarse, por ejemplo, en plazas, parques, calles y veredas. En el estado de emergencia está prohibido y supeditado a las intervenciones policiales, es decir, que no podemos reunirnos libremente, hacer una manifestación pública, movilizarnos por las calles o por algún lugar que
represente para la autoridad una amenaza a la perturbación del orden interno. Es terrible esta situación, ¿por qué? Porque una de las cosas más importantes de las luchas es que nadie las hace solo ni sola, las hacemos en colectivo. Y de hecho una de las cosas que hemos dicho muchas veces en este podcast es que el neoliberalismo ha buscado siempre que estemos solos y solas, individualizados y preocupados por nuestras cosas y no nos pongamos de acuerdo en común, que es la forma de hacerle frente a los cambios que queremos conseguir. Y entonces este derecho a la libertad de reunión, que también queda de alguna manera suspendido, nos lleva a pensar que sí, que estamos arruinados, que tenemos que estar solos. Pero como bien señala también Mirta Vázquez, no podemos reunirnos libremente, ni autoconvocarnos, ni hacer una manifestación. Pero como señalábamos en el punto anterior, y creo que esto es clave, la recomendación que haremos aquí no es que no te reúnas ni hables con nadie, porque eso sería irresponsable en un momento como este. La recomendación en realidad es a que si bien no te podrás reunir, no podrás autoconvocarte en una plaza, bueno, hablaremos de eso también adelante, lo importante es que mantengas tus redes comunes. Hay muchas vías de estar en contacto con más gente. Usa tu WhatsApp, usa tu Facebook, usa tu Twitter, usa tu Instagram, tu TikTok, úsalo todo, comunica lo que ocurre, ten tu celular cargado, toma fotos, toma vídeos, mantén tu comunicación con la gente, porque nadie se salva solo ni sola. Entonces, mantengamos nuestras redes de comunicación y de colectivización, porque es la única forma de hacerle frente a esta situación tan difícil. Un último derecho que se suspende es el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio. En un estado de emergencia está suspendido este derecho para los ciudadanos, es decir, transitar libremente por el territorio, viajar. Esto implica que la autoridad policial o militar podría detenerte. Si bien es cierto, el estado de emergencia es una situación que buscaría restablecer el orden interno, hay que protegernos y cuidarnos porque también pueden ser escenarios de riesgo para la violación de derechos humanos. Bueno, y por último, claro, hablábamos de la Navidad y efectivamente ahora es mucho más complicado ir a ver a tu familia si tienes familia en el interior o si vienes del interior a Lima o a cualquier otra parte del Perú que no sea la que vives. Es mucho más difícil ahora, ¿no? Exactamente, seguramente tendrás que presentar tu documentación, que eso es lo más importante, como digo, que siempre tengamos a mano, pero también el hecho de que a lo mejor tengas que justificarlo. Al final del día, estos 4 derechos que son conculcados, como ven, en realidad no deberían tener que conculcarse en términos proporcionales. Si tú realmente te estás reuniendo con unas amigas a tomar un café, por ejemplo, para despedir el año 2022 y abrazarse juntas, sobre todo en un año tan difícil como ha sido esto y sobre todo lo difícil que está siendo ahora, necesitamos abrazarnos entre todos y todas. En principio, si te pidieran una documentación porque te estás reuniendo, no debería pasar a más, porque estás reuniéndote con tus amigas, nada más. Eso debería pasar, pero sabemos que hay algunas personas, no todas las Fuerzas Armadas y no todos los policías, porque sabemos que hay también gente nuestra y gente que respeta los derechos humanos dentro de las fuerzas del orden, pero quienes no, también están ahí. Entonces, es verdad que estamos en mayor riesgo. Esta es la situación en la que nos ha llevado este gobierno, lamentablemente. Y entonces es importante saber cuáles son los 4 derechos que ahora mismo están en pausa, algo que siempre va a ser una mala noticia para cualquier democracia. Muy bien, bueno, pues esos son los 4 derechos que han quedado suspendidos. Y me parece el colmo que un gobierno ilegítimo crea que durante 30 días va a quitarnos derechos y se lo van a permitir a la gente. Y yo creo que esto solamente demuestra que en efecto estamos gobernados ahora mismo de una manera inválida en cualquier democracia. A veces cuando la tiranía, la represión y la muerte son ley, claramente desobedecer la ley también es dar orden. Y creo que la gente está demostrando esto ahora mismo. Mucho más talante democrático que ese gobierno al señalar que esa no es la vía. La vía no es matar a la gente ni hacerle retroceder, como bien señalábamos en el episodio, sino por el contrario, ensanchar la democracia y abrir el diálogo. ¿Es difícil que el diálogo ocurra con represión? Sí, es verdad. Casi parecen opuestos. De hecho, después de lo que ha ocurrido ayer con este primer día terrible de masacre en el estado de emergencia, la presidenta dijo algo, ¿verdad, Jaime? Sí, leíamos ahora realmente estupefactos con Laura el tuit de la presidenta Dina Boluarte, en el que dice lloramos el llanto de las madres de Ayacucho, ¿no? Y expresa sus condolencias y tal.
a los familiares de las víctimas. Y me parece realmente... Es un poco no tener sangre en la cara, ¿no? Es una burla, ¿no? Sí, directamente. es una burla. Yo a veces pienso que a veces parece algo muy lejano cuando no le ponemos rostro, ¿no? Y pienso en personas tan importantes como Gisela Ortiz, Rayda Cóndor o Quilla Sotelo también, ¿no? Con el caso de, como hermana de Inti, pero también como una defensora de la memoria en el caso de Inti Bryan, no solamente de su hermano, ¿no? Y cómo estas personas le dieron rostro a estas muertes injustas, estos asesinatos injustos de la represión. Y veo ahora lo de Dina Boluarte y digo, necesitamos darle rostro a esas 18 personas. Totalmente. O sea, la represión lo que busca, lo que bien decías, es hacer retroceder. Una forma de hacer retroceder es que haya muertos que no tienen nombre, sino número. Y que haya otros muertos que sí tienen nombre. Y la mejor manera de enfrentar el autoritarismo y la dictadura es ponerle nombre a todos y a todas las muertas. Pienso también en los muertos de la represión de Sagasti, en la época en que hubo este levantamiento contra la ley Klimper. O sea, pienso en general en todos y en todas las muertas. Tal vez una buena idea, y lo señalo para que el que nos oiga y la que nos oiga se le ocurra hacerla, es ponerle nombre a todos y a todas las víctimas de represión que han habido por protestar, por ejercer un derecho democrático en los últimos años, en las últimas décadas desde el régimen del Fujimori, ¿no? Creo que eso sería importante porque nos devuelve humanidad al país, ¿no? Ponerle nombre y rostro a nuestros muertos creo que es el primer paso para la paz. Y no lo que dice Dina Boluarte, que es condolencias después de haberles metido bala. Es que no tiene nombre lo que está haciendo esta presidenta, que a mi juicio debe dejar de serlo ya lo antes posible, ¿no? Sí, sí, totalmente. Luego me parece interesante que hayas recordado, por ejemplo, los muertos por represión durante el gobierno de Sagasti, porque realmente, y eso es un poco lo que decías al principio del programa, ¿no? O sea, ¿por qué está tan normalizado en nuestro país el tema de la muerte por represión? ¿No? Había muertos en todos los gobiernos. Que yo recuerdo, por ejemplo, de las últimas décadas en el Perú, desde luego Fujimori, García, el Baguazo, o sea, hay un montón de casos de muertos por represión en nuestro país. Conga, con Humala, o sea, claro. siempre con Humala, o sea, Humala, en Vizcarra creo que también hubieron casos de muertos por las manifestaciones y los paros. Durante el propio gobierno de Castillo también había muertos. Y por supuesto, pues Dina Boluarte hace su entrada triunfal en este panteón de represores, con 18 muertos en el primer día del estado de emergencia, ¿no? Entonces, es que lo decimos, por ejemplo Sagasti, que es una persona reconocida, pues muy reconocida como un demócrata, un momento de tranquilidad y paz, ¿no? Que supuestamente que también hubieron muertos en su gobierno y nadie dice nada. Eso es como, bueno, es normal, ¿no? Pero no es normal que un Estado mate gente, que un Estado asesine a sus ciudadanos, que es lo que parece que no se entiende. O sea, cuando un policía, una fuerza militar o lo que sea dispara contra ciudadanos, no es ese policía solamente el que está disparando. Hay toda una cadena de mando y hay toda una logística detrás. Es el Estado matando a un ciudadano. Exactamente. El Estado en realidad hay muchos conceptos que se mezclan, ¿no? El Estado en realidad deberíamos ser todos, ¿no? Es una cosa que el gobierno es lo que representa a ese Estado, lo que nos representa a todos. Pero cuando este gobierno y las fuerzas que lo amparan, las fuerzas militares que lo sustentan, digamos, ataca a los ciudadanos, pues es como distorsionar completamente, ¿no? El sistema. Totalmente. Y me parece tan importante lo que estamos diciendo porque quiero invitar a la gente que nos oye a pensar un rato en esto, ¿no? ¿Cuántos nombres de las personas que han muerto en estos últimos días, en las últimas horas, te sabes, ¿no? Porque esto es algo que además no ocurre solo en Perú. También hay que decir que esto es algo que ocurre en general. En Europa, por ejemplo, el mar Mediterráneo se ha vuelto la fosa común más grande del mundo. Mueren miles queriendo llegar a las costas europeas para buscar una salida a las guerras de sus países o incluso una mejora en su calidad de vida. Y nadie habla nunca de sus nombres. Nadie habla nunca de sus rostros, de su familia, de cómo se llamaba su madre o su hijo o su hermana. Nadie nunca menciona su historia porque en realidad son solo cifras de gente que intenta llegar y no llega, se ahoga en el mar Mediterráneo, o cuando llega es disparada,
vejada o muchas veces tiene que enfrentarse con concertinas y sangrarle las manos, el cuerpo, el rostro, y tenemos ministros que defienden esta forma absurda y asquerosa de enfrentar a la gente, no enfrentar propiedad privada, que esto es también algo tan importante que en el Perú está calando muy hondo, como si fuera más importante preservar una pared o una pista o incluso un aeropuerto o un avión que preservar la vida de la gente. Pero no estoy diciendo que no haya que juzgar a aquellas personas que vejan la propiedad privada, pero no entiendo por qué el acento tiene que estar ahí. El acento tendría que estar en la gente que está muriendo en tu cara y que los medios están invisibilizando poniendo el acento en la propiedad privada. ¿Hasta qué punto el neoliberalismo ha ganado tanto que nos ha hecho creer que vale más una mesa que una vida? Y si estamos ahí, lo primero que tenemos que hacer, si en verdad queremos salir de la crisis, es pensar, oye, a lo mejor una persona, por más en desacuerdo con la que yo esté, tiene un valor mayor que esa pared y por tanto a lo mejor debería escucharla para estar en contra, para refutarla, pero hay opiniones que merecen también ser refutadas y no simplemente invisibilizadas o peor aún eliminadas con las armas, que es lo que está ocurriendo en el Perú de hoy. Esa es la gravedad y creo que el primer paso para hacerle frente a la represión, que es la palabra que nos convoca, es humanizarnos de alguna manera, ¿no? Volver a mirarnos. Porque lo que hace precisamente todo esto que acabas de mencionar es deshumanizar, ¿no? Deshumanizar el problema, deshumanizar a las personas. Y es importante también porque creo que eso es algo, como decíamos, que no ocurre solamente en el Perú, porque hay algunas represiones que se aplauden y algunas represiones que se condenan. Pienso, por ejemplo, en las represiones de Ortega. ¿No? Esas sí se condenan, no todo el mundo las condena y estoy de acuerdo, hay que condenarlas, es un dictador, hay que condenarlas con toda la ferocidad que corresponde, esas se condenan, pero luego vienen las represiones de Yanin Áñez cuando el golpe de estado contra Evo, que también se llevó la vida, si no me equivoco, de 6 cocaleros, esto habría que revisarlo, y esas no se condenaron tanto, o luego las de Piñera, que tuvo más de 30 muertos, también porque un pueblo, el pueblo chileno, exigía una constituyente. Y tampoco se reclamó esa represión. Esa represión hasta se aplaudió por alguna parte de la derecha peruana y por supuesto por la derecha chilena, porque decían además exactamente lo mismo. Escuchemos a Piñera, que decía exactamente lo mismo que Dina Boluarte ahora mismo. En las últimas 6 semanas hemos vivido 3 situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Primero, una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho, resguardando los derechos humanos de todos. Cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. En estos días nos hemos ocupado en querer llevar la paz al Perú. Si las Fuerzas Armadas ha salido para poder cuidar y protegerlas a ustedes, hermanas y hermanos, porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas. Y estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana. Tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Han fallecido menores de edad en el transcurso de trasladarse de su lugar de origen a la capital. Bueno, veíamos estos audios y es escalofriante realmente las similitudes, ¿no? O sea, porque además estamos hablando de un presidente abiertamente de derechas y una presidenta que supuestamente viene desde una izquierda y cómo se cierra el círculo, ¿no? Y se tocan los polos cuando se trata de represión. Totalmente, y es lo que tiene cuando una presidenta está hipotecada a este congreso, que es un congreso de mayoría golpista y de derechas, pero sobre todo porque ha decidido ser la presidenta de ese congreso en lugar de ser la presidenta del Perú real, que es el Perú que está movilizándose. Esperemos que, a diferencia del caso chileno con Piñera en la presidencia en su momento, no tengamos que esperar 4 meses o más de 4 meses y más de 30 muertos para devolverle la voz a la gente y que la gente pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Porque cuando el gobierno ya no puede controlar las demandas populares, lo que queda es solo una cosa en democracia: devolverle la voz al pueblo.
Devolverle el poder al pueblo, votando. ¿Cómo se hace eso? Votando. O sea, convocando unas elecciones. Convocando elecciones, que puedan elegir presidencia, que puedan elegir Congreso, pero sobre todo la gran discusión de fondo, que es una gran petición de la mayoría, la gran mayoría de movilizaciones, que es ni siquiera una asamblea constituyente. Mira tú, puedes decir que estás en contra o a favor. Yo misma estoy a favor, pero que se pueda votar. ¿Quieres o no quieres una nueva constitución? El referéndum. Y que los que no la quieran voten por el no y hagan una campaña enorme por el no y estará muy bien porque eso es democracia. Y los que sí quieran, que voten por el sí y que hagan una enorme campaña porque eso es democracia. Eso es lo que se está pidiendo, que se le devuelva la voz a la gente que se está movilizando, que es la única vía de acabar con esta masacre. Que como veíamos, la represión no solamente detiene lo que está ocurriendo en un país en gerundio en este momento, ahorita mismo, en el tiempo inmediato. Lo que hace es hacer retroceder a un país y no podemos permitir que se haga retroceder más a un Perú que ha estado mucho tiempo yendo como justamente en reversa porque no estaba escuchando a todos y a todas. Tenemos una oportunidad de democratizar el país. ¿Cómo? Devolviéndole la voz a la gente. Esa es la oportunidad. Y nosotros desde este humilde espacio, desde este podcast que hacemos con cariño y con mucho rigor semántico, conversando todas las semanas, quería copiar una frase que nos decía un oyente en las redes, en el Facebook hace unos días, que es: la batalla de las palabras se suma a la batalla del pueblo en este momento. Creemos que es lo que nos toca porque las palabras son políticas y no pensamos ponernos de perfil en un contexto tan fuerte y tan duro como el que se está viviendo en el Perú. Y esa es la razón por la que hemos hecho estos episodios especiales. Esperamos, quisiéramos no tener que seguir haciendo episodios especiales, esperamos que no, aunque bueno, está bien también conversar al aire contigo, Laura. Y no queríamos despedirnos sin volver a hablar de lo que ha pasado en Ayacucho ayer, estas últimas víctimas, ¿no? de la represión precisamente. Y además decíamos, Laura, también que es muy simbólico que ocurre en Ayacucho, muy simbólico y muy... No es casual. Es muy peligroso también, ¿no? No es casual. ¿Qué representa, por ejemplo, que en Ayacucho haya una represión de este tipo? De hecho, lo primero, antes que nada, es invitarlos y invitarlas a escuchar el episodio que hicimos sobre terruqueo, un episodio extenso que creemos muy importante con Cecilia Méndez, la historiadora, y con Quilla Sotelo, la maravillosa activista por la memoria que tenemos en el Perú, de menos de 30 años, maravillosa Quilla, porque hablábamos de esto, ¿no? De cómo el terruqueo fue este dispositivo para justificar, silenciar a un otro que fue inventado por el poder estatal, ¿no? Ese terrorismo de Estado, del que hablamos muy poco. Porque se terruquea solamente a ese que se manifiesta, pero no hablamos del terrorismo de Estado en el Perú. Y creo que no es casual que en Ayacucho, que fue justamente uno de los lugares con mayor incidencia de víctimas durante el conflicto armado interno, esté pasando lo que ha ocurrido en tan solo 24 horas de estado de emergencia. Grabamos este episodio a 24 horas y miren las cifras terribles que tenemos que dar. Entonces tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo no es solamente que hay un gobierno que reprime, la gente que se manifiesta, es mucho más de fondo. Nos está hablando de nuestra historia, de lo que somos como país, de lo que somos como Perú y del nivel en el que estamos silenciando a unos y queremos además aleccionar en función de hechos pasados e históricos a una población entera que lo que está pidiendo es participar en las decisiones de su país, nada más y nada menos. Eso debería llamarse democracia y algunos lo llaman terruqueo. Y esto es vergonzoso y tenemos que denunciarlo porque las palabras, esto lo decía Kapuscinski, me acuerdo mucho, el verbo es la primera instancia de impunidad. El terruqueo es la primera instancia que permite la impunidad de quienes luego disparan un arma. Entonces el verbo mata también. Y por eso este podcast es importante, porque las palabras son poderosas. Pueden denigrar, pueden beneficiar y a veces pueden matar, porque justifican esas muertes. Y no vamos a permitir que eso ocurra en este podcast y por eso las ponemos sobre la mesa y hablamos de esto. Y ese terruqueo tiene que acabar. Y que estemos viendo esto en Ayacucho no es casual. Necesitamos repensar nuestra historia y sobre todo, como lo decíamos todo este episodio, volver a mirarnos, que creo que es lo más importante. De acuerdo, hay un tipo de pensamiento que es un pensamiento conservador que parece querer decirnos que estamos condenados a repetir la historia y creo que está en nosotros demostrar que no es así. Exactamente, creo que ese es el momento en que podemos cerrar tal vez un ciclo, pero para cerrar el ciclo hay que abrir otro y ese que se abre es el ciclo en el que por fin participemos
todos y todas. Desde este humilde espacio hemos querido hablar de la represión y sobre todo queremos mandar mucha fuerza a la gente que se manifiesta, porque a diferencia de otros espacios, no vamos a pedirle a la gente que se quede en su casa, que se separe de la colectividad, tampoco vamos a azuzar ni mover a que la gente se movilice, cada quien que haga lo que quiera, eso es democracia. Pero sí vamos a decir una cosa, que siempre vamos a querer que nuestra gente sea la mejor versión de nuestra gente. Y la mejor versión de nuestra gente en Perú es la que resiste, es la que sobrevive, es la que se enfrenta a las estructuras de desigualdad, de precariedad, de vulnerabilidad y del poder. Así que estaremos del lado de ellas. La batalla de las palabras, como decía, se suma a esa batalla del pueblo y esperemos que se acaben los episodios especiales y que vuelvan ciertas normalidades, siempre en democracia. Así que nos vemos pronto para seguir hablando de la palabra justa. Hasta luego. Adiós. No es un acto criminal. Callar jamás ha sido una opción, pues para lograr cambios se necesita acción. Aumenta cada vez el número de víctimas. Resultado fatal de su desmedida ambición. Es por eso que se hace urgente una revolución. Desobediencia y rebelión frente al sistema asesino, antisistema, unidos en la acción. Vientos de cambio se pueden sentir, nada los detendrá, es luchar o morir. Bienestar, quieren vernos callar, de pronto hasta estar molesto resulta ser ilegal. Es cómplice el silencio, cobarde la inacción, un solo puño, un solo grito. ¡Revolución!